Muy bien, muchísimas gracias, por supuesto, a nuestros amigos Héctor Herrera Argüelles de Grupo Radio Fórmula y también al testimonio de María Luisa Santillán Silva. Gracias, gracias de verdad. Y bueno, pues vamos a dar paso a nuestra primera conferencia y para presentar a la personalidad que el día de hoy nos acompaña para hacerse cargo de este momento con su conferencia magistral. Quiero presentar el día de hoy a Luciano Silderberg. Él es el director de Asuntos Públicos de Pfizer México, a quien saludo y te agradezco mucho por tu presencia y participación. Luciano, bienvenido. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Un orgullo estar aquí después de escuchar tanto de este foro y haberlo seguido, obviamente, en varias ocasiones, y es un gusto estar con ustedes. Sobre todo, hoy vamos a presentar un aliado de Pfizer en México que hace una labor impresionante en México, que es Mexfam. Y antes de darle la palabra a Mexfam, quisiera un poquito dar el contexto de por qué Pfizer trabaja con Mexfam y por qué la importancia de trabajar en embarazo, en la prevención del embarazo adolescente en México. Pfizer lleva más de 70 años en México trayendo innovación para distintas áreas terapéuticas. En el caso de anticoncepción, a pesar de que tenemos anticonceptivos orales, digamos, hace más de 60 años en el mundo, la innovación es muy importante, ¿no? La innovación es importante porque las mujeres han venido demandando que se adapten a su estilo de vida estos anticonceptivos. Por un lado, las mujeres, como sabes, el movimiento de mujeres es muy fuerte, ha venido ganando fuerza en todo el siglo XX y ni hablar del siglo XXI, y tenemos que responder esas demandas que tienen las mujeres en torno a la anticoncepción. Por otro lado, seguimos teniendo poblaciones vulnerables que tienen necesidades muy especiales en términos de anticoncepción y necesitamos tener estas opciones disponibles para que las políticas públicas puedan llegar a esas poblaciones que más lo necesitan. Por otro lado, en Pfizer, además de traer innovación, estamos convencidos que tenemos que apoyar aquellos programas que traen beneficio a la sociedad. En el caso de Mexfam, como les explicará Angélica en un momento, esos programas Mexfam los tiene en un área que, como les comentaba, es primordial para México. Evitar embarazos en mujeres jóvenes, en niñas, es primordial para romper que ya les va a explicar Angélica, el círculo de pobreza y el tema de la vulnerabilidad, que es primordial si queremos salir adelante como sociedad. Brevemente, la anticoncepción, digamos, yo quisiera hacer una analogía aquí, tener disponibles productos de anticoncepción en México es importante. Sin embargo, como ustedes saben, y un poco una analogía con el tema de la eficacia y la efectividad, como ustedes saben, la eficacia de un producto farmacéutico es como se ve en el laboratorio y es pues un porcentaje. Pero ya en vida real, obviamente, cuando ya lo llevamos a las comunidades, lo llevamos a la vida, ¿no?, del día a día, eso cambia. En buena medida es lo mismo con la anticoncepción. Si nosotros ponemos disponibles la anticoncepción en un país, pero no hacemos el trabajo en las comunidades, el trabajo de educación, esta anticoncepción, este esfuerzo no va a rendir frutos. El fármaco no es la única solución, y aquí hacemos una analogía con el COVID, por ejemplo, ¿no? La vacuna tampoco es la solución. Necesitamos educación, necesitamos seguir con el cubreboca, necesitamos seguir con el distanciamiento social, tantas cosas que necesitamos hacer. Entonces, el fármaco no es toda la solución al problema, es parte de la solución. El trabajo de la sociedad civil, el trabajo del gobierno es primordial para este tipo de problemáticas sociales, y por eso es que Mexfam es un aliado de Pfizer en México. Y por otro lado aliado de Pfizer en México son ustedes, ¿no? Los medios de comunicación, los reporteros, los que escriben en los medios, que nos ayudan a comunicar esto por un lado, ¿no? A educar a la población en torno a esta problemática que es más compleja de lo que a veces se pone, y por otro lado nos ayuda a poner el tema en la agenda pública, ¿no? Con el tema de COVID tenemos que priorizar y seguir priorizando este tipo de actividades dentro estoy hablando del embarazo, de la prevención del embarazo adolescente. No tenemos que olvidarnos de estas problemáticas sociales, y para eso está Mexfam, ¿no? Entonces, brevemente les voy a leer la pequeña reseña curricular que tengo de Angélica antes de darle la palabra, si le parece, doctor. Perfecto, me parece muy bien. Adelante. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Angélica García Olivares es mexicana, feminista y se ha especializado en salud sexual y reproductiva. Es psicóloga por la Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México y estudió la maestría en psicología en
con residencia en terapia familiar en la Facultad de Psicología de la UNAM también. Inició su vida profesional trabajando como educadora en calle durante 5 años y posteriormente se involucró en el diseño e implementación de intervenciones comunitarias en comunidades rurales y urbanas. Coordinó proyectos sobre violencia de género dirigidos a jóvenes, mujeres de comunidades rurales y personas de salud en México y Centroamérica. En 2008 se incorporó a la Fundación Mexicana para la Presión Familiar, MEXFAM, en la que se desempeñó como coordinadora de la unidad de capacitación, desarrollando contenidos y estrategias de capacitación e intervención de los temas de la organización, especialmente en aborto, violencia y VIH-Sida. Estuvo a cargo de las actividades de capacitación que corresponde a MEXFAM como organización subreceptora del proyecto de país Ronda 9, financiado por el Fondo Mundial de la Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Coordinó el componente educativo y comunitario del proyecto de investigación, construcción de un modelo innovador basado en investigación operativa para la salud sexual y reproductiva de adolescentes. Desde su incorporación a MEXFAM, se ha involucrado en el diseño de estrategias para aborto seguro en comunidad y ha sido parte de estas iniciativas regionales en el tema. Desde 2017 es gerente de programas sociales de MEXFAM y teniendo bajo su responsabilidad las coordinaciones técnicas del programa Gente Joven y del programa comunitario rural y urbano. Angélica, por favor. Muchas gracias. Bienvenida. Muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, pues vamos a empezar con esta presentación. Yo quiero ya, Luciano nos hizo favor de hablar acerca de esta importante alianza que tenemos con Pfizer, porque definitivamente una de las prioridades de MEXFAM es el trabajo conjunto, tanto con iniciativa privada como con gobierno. Creemos que esa es la única manera de poder avanzar en el tema de salud y de derechos en nuestro país. Y bueno, les quiero hablar un poquito de la fundación rápidamente. Bueno, MEXFAM, Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, es una organización de la sociedad civil con 55 años de experiencia en el trabajo con salud sexual y reproductiva y derechos humanos. Desde 1969 formamos parte de la Federación Internacional de Planificación Familiar, IPPF por sus siglas en inglés, y tenemos una cobertura que abarca Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y San Luis Potosí. En estos 55 años hemos atendido a 63.266 millones. Hemos dado este número de servicios y hemos atendido a 25.637.000 millones de personas. ¿Cuáles son nuestros ejes de trabajo? Bueno, la educación integral en sexualidad es parte fundamental de lo que hacemos para la prevención de riesgos a la salud sexual y reproductiva de las personas, incluyendo el embarazo no planeado en la adolescencia, la violencia basada en género e infecciones de transmisión sexual, por ejemplo. También brindamos servicios mediante nuestras 5 clínicas, hacemos investigación y también hacemos incidencia política. Entonces, el embarazo en la adolescencia para nosotros como organización es un tema fundamental porque se trata de una problemática de salud pública. Es una problemática que afecta gravemente a las y los adolescentes de nuestro país, con especial énfasis en aquellos que están en condiciones de mayor vulnerabilidad. Entonces, lo que les voy a platicar el día de hoy no solamente es el tema de cifras. Les quiero platicar cuál es el enfoque que nosotras proponemos para trabajar este tema. Un enfoque mucho más integral, un enfoque mucho más inclusivo y encaminado a paliar las desigualdades sociales en nuestro país y a promover los derechos. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son las explicaciones que le damos al embarazo adolescente? Tenemos una primera explicación individual centrada en los individuos que nosotras llamamos adultocentrista. ¿Esto qué se refiere? Es desde una mirada adulta. Desde una mirada adulta solemos escuchar que hay mucha información en todos lados, nos regalan condones, entonces las y los adolescentes se embarazan por irresponsabilidad y porque quieren. Es una concepción que caracteriza o construye a la adolescencia como un bloque, como una cosa homogénea que no reconoce las diferencias
que hay entre las y los adolescentes, porque no podemos hablar de una adolescencia, hablamos de las adolescencias, porque las adolescencias se viven de manera diferente de acuerdo al contexto. Entonces, desde esta visión adultocentrista, construimos a la adolescencia como una etapa de inmadurez, como personas que son incapaces de tomar decisiones impulsivas, groseras, que no se bañan, etcétera. Todo lo que hemos escuchado. Quitando o dejando de lado totalmente la gran cantidad y diversidad que existe en la adolescencia, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. También hay una explicación moral que recarga la culpa en la familia, porque dice que la educación comienza en casa. Entonces, también dejamos de lado, para empezar, tenemos una concepción de familia totalmente heteronormativa, en donde es mamá, papá e hijitos. Y perdemos de vista que existe una gran cantidad y una gran diversidad de familias. En nuestro país hay un montón de familias, o hay una carga de familias que están lideradas por mujeres, por ejemplo, y que tienen que delegar el cuidado de las y los hijos a otros personajes, no solamente de la familia, sino también de la comunidad. Y pareciera ser que la familia es la institución obligada para dar educación y prevenir estos embarazos, cuando la familia está recibiendo la misma educación en sexualidad que recibimos todas y todos. Si yo les preguntara a ustedes cuál es la información que recibieron acerca de métodos anticonceptivos, primera relación sexual, embarazo no planeado, seguramente la experiencia será muy diversa, pero tendremos un común denominador, que es la falta de información científica y sobre todo la falta de información acerca de a dónde o a qué servicios acercarse para prevenir un embarazo. Y eso lo repite la familia, porque la familia es parte de esta sociedad y está recibiendo la misma educación. Y la familia sí está educando en sexualidad, porque también el decir no tengas relaciones sexuales, las relaciones sexuales son hasta el matrimonio, también es educación. No es una educación o no es información que nos sirva para prevenir un embarazo, pero es educación y es con lo que trabaja la familia, porque no les estamos dando las herramientas para ir más allá. Y finalmente, el enfoque que yo les propongo es el de los determinantes sociales de la salud. Es decir, decimos, el embarazo en la adolescencia es multicausal. Tiene que ver con las estructuras, con las instituciones, con la comunidad, con la manera en la que construimos socialmente a las mujeres y a los hombres y a las y los adolescentes, incluso cómo construimos a la familia. Desde esta postura de determinante social, la postura tradicional del trabajo en salud, que se centra en el individuo, nos dice que la salud está determinada por las cosas que hace o deja de hacer una persona, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner un caso antes de entrar al tema de embarazo no planeado en adolescencia. Tenemos el tema de la obesidad en México. Entonces, hay una idea muy arraigada, incluso en los sistemas de salud, que dice que la obesidad es consecuencia de la irresponsabilidad de los individuos. Y dejamos de ver una serie de factores que están alrededor, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con el acceso a la comida chatarra, ¿no? Con la falta de educación para la alimentación, con la falta de espacios para hacer ejercicio, con las cargas laborales que son tremendas actualmente y que no permiten que una persona haga su hora o su media hora de ejercicio diaria, ¿no? Porque si sales a las 5 de la mañana de tu casa para llegar a trabajar, entrar a trabajar a las 8 o 9 y sales de tu trabajo a las 7 y llegas a tu casa a las 10 de la noche, pues ¿cuáles ganas de hacer ejercicio, ¿no? Entonces, todo eso determina la obesidad, no solamente la irresponsabilidad de una persona, como lo pensamos a veces de una manera muy lineal. Entonces tenemos que la salud y la calidad de vida son resultados sociales que están relacionados con las condiciones generales en las que viven las personas y con la forma de vivir. Los determinantes sociales, entonces, son moduladores del fenómeno de la salud y enfermedad. Y la salud y la calidad de vida, entonces, son resultado de las relaciones sociales
con las condiciones generales de vida de las personas. Ajá. Y desde este enfoque de determinantes sociales, entonces cambia la concepción de salud y decimos, la salud es un derecho. Y tenemos que pensar la salud desde el colectivo, no desde el individuo. Tenemos que identificar las variables específicas que están determinando los procesos de salud y enfermedad de una persona individual, pero también de los grupos y de las comunidades. Porque no es lo mismo hablar de salud y en este caso de embarazo no planeado en adolescencia en comunidades indígenas que en la Ciudad de México. Y en la misma Ciudad de México no es lo mismo hablar de embarazo no planeado en la adolescencia en Iztapalapa que en la colonia del Valle, por ejemplo. Entonces vamos mirando que hay determinantes sociales específicos, factores sociales que condicionan el acceso a información, a servicios de salud, a métodos anticonceptivos para la prevención del embarazo. ¿Qué son estos determinantes de la salud? Bueno, pues pasan por las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales. Entonces lo tenemos hasta arriba. Las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales en las que vive un individuo van a determinar, por ejemplo, cómo ejerce y qué acceso tiene a ejercer su derecho a la salud. Por ejemplo, cuando hablamos de culturales o sociales, estamos hablando de la manera, por ejemplo, en la que se construye el género. Las mujeres somos educadas para ser cuidadoras, por ejemplo, ¿no? Y los hombres se les educa para no quejarse, y eso también es un problema al momento que hablamos de acceso a la salud. Pasa, por ejemplo, por la agricultura, pasa por la educación, por el ambiente laboral, por las condiciones de vida, por el desempleo, por el acceso al agua, por los servicios de atención a salud, por la vivienda. Y cuando hablamos de todo esto, es importante mirar, por ejemplo, que en nuestro país tenemos un rezago importante en materia de seguridad social. Hay un porcentaje importante de personas que no tienen acceso a seguridad social y que por lo tanto no están inscritos en ningún sistema de salud pública. Ahí ya tenemos un primer obstáculo. Hay personas que viven en comunidades en donde los centros de salud o los espacios de salud están muy alejados o son esenciales, muy, muy básicos, ¿no? Entonces, ahí estamos mirando que ya hay un problema para acceder a esos servicios. Después tenemos las redes sociales y comunitarias. Esto también condiciona. Por ejemplo, tenemos espacios o colonias o comunidades en donde el tejido social se ha visto tremendamente afectado por la violencia, por el narcotráfico, en donde las personas ya no confían en otras personas, en donde está normalizada la violencia como una forma aceptable de resolver conflictos, en donde la violencia hacia las mujeres está normalizada. Y no estamos hablando solamente de las comunidades rurales en donde es normal intercambiar a una mujer por productos. Estamos hablando también de la Ciudad de México. Entonces, o en zonas urbanas. Entonces tenemos que las redes sociales y las comunidades cuyas dinámicas vienen determinadas por las instituciones, por las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales, van a influir también en los estilos de vida que van adaptando las personas. Y en los estilos de vida también influye la edad, el género y otros factores que tienen que ver con el acceso a ciertos servicios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? No tenemos que considerar cuando hablamos de problemáticas de salud que no todas las personas somos iguales, que el acceso a la salud como un derecho va a estar determinado, por ejemplo, por la edad. Las personas más jóvenes muchas veces no tienen acceso a los servicios de salud. No es la misma atención o los mismos mensajes que se le da a un hombre adolescente que a una mujer adolescente. Y por otro lado, tenemos el desconocimiento de las normas. En nuestro país tenemos normas que facilitan el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva adolescentes. Por ejemplo, no sé si ustedes lo sepan, pero tenemos una norma que indica que las personas adolescentes pueden ir a una consulta de salud sexual y reproductiva y acceder a un método anticonceptivo sin ir acompañadas de una persona adulta. Y muchas veces eso tampoco lo saben los servicios de salud.
Entonces, estamos mirando que explicar el embarazo adolescente se vuelve una cosa muy compleja, porque no lo podemos explicar como un fenómeno general con causas bien definidas y consecuencias bien definidas, porque hay causas que vienen, que son diferentes dependiendo de las condiciones en las que esa persona se desarrolla y está creciendo. Okay. Entonces, el embarazo en adolescentes no es una cuestión de irresponsabilidad, no es una cuestión de falta de educación y que hemos perdido los valores en la familia, es una cuestión de derechos humanos. ¿Por qué de derechos humanos? Porque de alguna manera no estamos garantizando el acceso de las y los adolescentes a servicios de salud, a métodos anticonceptivos y a educación para prevenir los embarazos no planeados en la adolescencia. Y la manera en la que estamos concibiendo a las y los adolescentes como se les construye también limita su capacidad de decisión y de participación. Es una problemática de salud pública y ahorita vamos a ver por qué, por las dimensiones del problema y por los impactos que tiene no solamente en el desarrollo individual de quienes cursan por un embarazo, sino también en la comunidad, en la pobreza, en el desarrollo del país. Y es un tema de justicia social. De justicia social porque todas las personas deberíamos tener acceso a estos servicios, a la educación, para poder cuidar de mejor manera nuestra salud sexual y reproductiva. Y es de justicia social porque pasa no solamente por contar con una clínica o contar con un insumo, pasa por contar con normas, por contar con leyes que faciliten este acceso, por contar con presupuesto público para que las personas puedan acceder, por garantizar desde el Estado el acceso a la seguridad social, que todas las personas tengan seguridad social. Ahorita les voy a presentar los datos y no quise iniciar por los datos, porque aquí la invitación que yo les hago es a mirar estos datos no como estadísticas, sino desde esta mirada de determinantes sociales de la salud. Es decir, el dato como tal no nos sirve. Lo que necesitamos es pensar estos datos desde esta explicación multifactorial para poder entender por qué estamos llegando a estas estadísticas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económica nos dice que México ocupa el primer lugar en embarazos en la adolescencia entre los países que forman parte de esta organización. La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años es de 70.6 por cada 1000. El inicio de la vida sexual en mujeres es de 17.5 años, aunque las organizaciones de la sociedad civil, otras organizaciones que trabajamos salud sexual y reproductiva, hemos encontrado que más o menos está entre los 15 y los 16. Los métodos anticonceptivos en la primera relación sexual, pues encontramos que el 60.4% de las adolescentes usó algún método anticonceptivo en su primera relación sexual, pero el 36.4% no usó ninguno porque no planeaba tener una relación. El 17.3% porque desconocía los métodos anticonceptivos y un 16% porque deseaba embarazarse. Ojo, no todos los embarazos en la adolescencia son planeados, son no planeados. ¿Por qué razón? Justamente por esto que hablábamos, los contextos cambian y hay contextos en donde el embarazo es la única posibilidad de las mujeres para poder alcanzar otro estatus dentro de la comunidad. O hay contextos en donde las posibilidades de desarrollo son tan pocas que las mujeres prefieren embarazarse. Y hay contextos en donde se nos dice a las mujeres que todas tenemos que ser madres. Entonces las adolescentes dicen, bueno, pues de embarazarme a los 25 que embarazarme ahorita a los 16, 17, pues mejor de una vez porque voy a tener más energía para cuidar. Y hay mujeres que buscan embarazos para salir de condiciones de violencia en el hogar o condiciones de abuso sexual y poder independizarse.
al verlo como la única salida. Y aquí es donde les digo, esta es una cuestión de derechos. ¿Cómo estamos garantizando que las y los adolescentes tengan las mejores condiciones para tomar decisiones? ¿Cuáles son las causas asociadas desde esta perspectiva de determinantes sociales? La primera y más importante son las normativas de género. ¿Qué son las normas de género? Bueno, pues son estas reglas no escritas que asumimos como naturales que regulan la relación entre mujeres y hombres y que asignan valores diferenciados a lo femenino y lo masculino. Estas normas de género son como las normas de ortografía. Todos sabemos que, por ejemplo, hotel va con H, pero no nos cuestionamos por qué, simplemente sabemos que es así. Lo mismo sucede con estas normas de género. Entonces, estas normas de género también condicionan el inicio de vida sexual en adolescentes. Por ejemplo, a las mujeres se nos educa en el tema de amor romántico, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen los mensajes de las instituciones, medios de comunicación, etcétera? La primera relación sexual debe ser con amor, debe ser con alguien que te cuide. Este mensaje ya nos está diciendo que es importante poner el cuidado de nuestro cuerpo en manos de otra persona. En el caso de los hombres, se les educa para fuera del proceso reproductivo. Ellos no miran el proceso reproductivo como algo que sucede en su cuerpo, porque no sucede, y tampoco desde las instituciones, desde los discursos comunitarios, etcétera, se les refuerza que ellos deben ser parte de ese proceso reproductivo y no delegar la prevención en la mujer. Entonces, el mensaje es, si la embarazas, te haces cargo, porque vas a ser responsable. Y este término de responsabilidad que va asociado a llevar el embarazo a la conclusión, conseguir un trabajo, abandonar la escuela, etcétera, también nos está dando o cerrando las posibilidades que tienen las y los adolescentes para prevenir embarazos. O para tomar otras alternativas, por ejemplo, como una interrupción de embarazo, porque eso no es una decisión responsable, es una decisión irresponsable, porque lo responsable es, si te embarazas, llevar ese embarazo a término. Las relaciones de poder. Vivimos en una sociedad que está organizada de manera vertical, en donde hay jerarquías. Por ejemplo, dentro de las instituciones, una jerarquía puede ser la iglesia, puede ser el gobierno, la escuela. Y ahí hay actores que tienen mayor poder que otros. Por ejemplo, los maestros sobre los alumnos, o los hombres sobre las mujeres, o las personas mayores sobre las y los adolescentes. Y aquí pongo el énfasis porque a veces las instituciones también ejercemos esas relaciones de poder disfrazándola o escudándonos atrás de la autoridad que nos da tener un conocimiento. Por ejemplo, tenemos en esta investigación que hicimos nosotras con los servicios de salud pública, encontrábamos que muchas veces se le negaba el condón a las mujeres adolescentes, ¿no? Porque como una niña va a tener relaciones sexuales, pero a un hombre sí se le daba. En el caso de la atención materna, encontramos que a una mujer indígena con varios hijos normalmente se le presiona para que adopte un método anticonceptivo permanente, ¿no? Para que ya no siga teniendo hijos. Pero a una mujer joven sin hijos que desea también un método permanente, o a un hombre joven que solicita una vasectomía y no tiene hijos, pues se les niega. Entonces ahí estamos mirando cómo las relaciones de poder también pasan por los servicios de salud públicos y privados. Esto lo vemos en todos los ámbitos. Y estas relaciones de poder terminan siendo un obstáculo importante para la prevención. La construcción social de la adolescencia. Esto que les decía al principio, desde esta visión adulta, estamos construyendo a las y los adolescentes como personas incapaces de tomar decisiones. Estamos negando que son sujetos de derechos y por lo tanto los tratamos y les educamos para que no tomen decisiones. Tomamos las decisiones por ellas y por ellos, pero eso sí, cuando cumplen 18 años sí queremos que tomen buenas decisiones. La toma de decisiones es una habilidad que también se desarrolla. En esta construcción social de la adolescencia, que pasa por estos discursos de que las y los adolescentes se embarazan por cachondos o por irresponsables, estamos dejando de mirar
las especificidades de diferentes grupos de adolescentes. No es y además también dejamos de ver que la adolescencia también es una construcción social. La adolescencia como tal no es una cuestión biológica. Lo biológico es la pubertad, son los cambios físicos que se generan a partir de que nuestro cerebro y nuestras glándulas comienzan a secretar ciertas hormonas que generan cambios. En el caso de las mujeres, pues nos crecen los pechos y viene la menstruación. En el caso de los hombres, pues viene el ensanchamiento de hombros, cambio de voz, vello en el cuerpo, etc. Eso es un fenómeno biológico que es universal. La adolescencia no lo es. La adolescencia se construye históricamente a partir de que inicia la institución de la escuela. Y estamos hablando de pocos siglos atrás. La adolescencia ni siquiera existe en algunas comunidades. ¿Por qué razón? Porque en el momento en que un niño o niña puede trabajar, se le inserta en el mercado laboral. Entonces, no hay todo esto que construimos en torno, que romantizamos en torno a la adolescencia, ¿no? En donde les cambia el humor y entonces son incontrolables. Pues no, no es igual para todo el mundo. Y si preguntamos en este grupo, si todas y todos a los 14 años pensaban en sexo, por ejemplo, pues seguramente habrá quien sí y habrá quien no. Si le preguntamos a quienes están aquí si en su adolescencia fueron irresponsables, hay quien nos dirá, pues no, porque yo me tenía que hacer cargo de mis hermanas o mis hermanos menores, o apoyaba en el negocio familiar. Entonces, este tipo de ejemplos nos sirven para mirar que la adolescencia no es algo concreto, pero esta construcción que estamos haciendo precisamente no permite que las y los adolescentes tomen decisiones y limita el ejercicio de sus derechos. Hemos mirado, por ejemplo, que cuando las y los adolescentes llegan a un espacio de salud, o sea, desde la entrada no se les permite el acceso. Desde la entrada se les permite una identificación o se les dice que regresen con sus mamás o papás. Las y los médicos o el personal de salud en general tomamos decisiones por ellas y por ellos porque eso es lo mejor. En el caso de las mujeres jóvenes, muchas veces se les niega no solamente el acceso a una interrupción legal del embarazo, sino también el acceso a un método anticonceptivo. Entonces ahí vamos mirando cómo esta construcción social que tenemos de la adolescencia limita el ejercicio de los derechos. ¿Y por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto? Porque esta audiencia que tenemos el día de hoy es una audiencia que comunica mensajes. Entonces es importante pensar cómo estamos desde estos mensajes reforzando esta construcción de la adolescencia que termina siendo un obstáculo para los derechos, para el reconocimiento, para el acceso a servicios de esta población. Entonces es bien importante mirar críticamente estos mensajes. ¿Cómo? ¿Qué mensajes damos en torno al género? ¿Qué mensajes estamos dando en relaciones de poder? ¿Qué mensajes estamos dando acerca de las y los adolescentes? ¿Ok? Después viene el acceso a educación, información y servicios. Nuevamente, la educación integral en sexualidad es un derecho. La educación integral en sexualidad es un enfoque que permite a las personas desarrollar habilidades, capacidades y pensamiento crítico para tomar decisiones. Es un enfoque que está basado en derechos, que busca la equidad de género. En nuestro país hemos tenido un avance ya que se han incorporado elementos de educación integral en sexualidad en los currículos públicos. También tenemos estas normas, como yo les decía, de acceso a métodos anticonceptivos para adolescentes, la norma 047. Tenemos una norma en materia de violencia sexual, que es la norma 046, que permite el acceso a las mujeres en todo el país a una interrupción voluntaria del embarazo en caso de violencia sexual y que no condiciona la edad. Estamos hablando de que mujeres mayores de 12 años pueden acceder a este servicio sin necesariamente ir acompañada de una persona mayor. Pero ¿qué es lo que sucede? Que todo esto no se conoce. No se baja esa información acerca de estas normas. Y lo más grave es que los servicios, quienes estamos prestando el servicio directamente, muchas veces no recibimos esta formación. Yo me vengo enterando de estas normas cuando empiezo a trabajar en Mexfam, por ejemplo, ¿no? Siendo psicóloga.
Entonces eso es un ejemplo de cómo no estamos bajando desde estos marcos normativos que son una ventaja, ¿no?, que tenemos las personas y que tienen las y los adolescentes en nuestro país, no se concretan en un servicio porque hay una distancia importante entre quienes toman las decisiones y quienes ejecutan los programas. Las y los docentes no reciben capacitación en educación integral en sexualidad. Lo que sucede muchas veces es que a nosotras nos llaman de MEXFAM, ¿no?, a nuestro programa juvenil, nos llaman para que vayamos a dar las pláticas. Y está bien, es el papel que tenemos nosotras y es el deber ser de nuestra organización. Pero lo ideal sería que las y los docentes estuvieran capacitados en estos temas y sensibilizados para poder hacerlos transversales. Oportunidades de desarrollo y seguridad social. Muchos adolescentes están abandonando la escuela. Tenemos un número importante de adolescentes que han abandonado la escuela y que no tienen oportunidades de desarrollo. Por ahí también escuchamos esto de los ninis, ¿no?, que ni estudian ni trabajan, y en este imaginario social los pensamos como chamacas y chamacos que están en su casa todo el día jugando PlayStation. Si ustedes revisan las estadísticas del INEGI acerca del trabajo informal y jóvenes, se van a dar cuenta que no los tenemos en el radar, porque muchos de los adolescentes varones que ya dejaron la escuela están insertos en los mercados informales y tienen trabajos temporales. Y la mayoría de las mujeres adolescentes que no continuaron estudiando están ejerciendo trabajo de cuidados en el hogar, ya sea a un hijo o una hija o a otras personas de la familia sin ninguna remuneración. Entonces, esto nos habla de las pocas oportunidades de desarrollo que tienen las chicas y los chicos. Hay poco acceso a la educación superior o media superior, no solamente porque ya el sistema educativo no se da abasto, sino también porque las condiciones económicas de las familias no lo permiten. Los trabajos que se les ofrecen a las y los jóvenes están precarizados, no tienen acceso y por lo tanto no tienen acceso a seguridad social. Y finalmente tenemos las políticas públicas y presupuesto. En México tenemos la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia, la ENAPEA, que pues es una cosa bastante bien armada, ¿no? Considera servicios, considera educación, tiene todo un programa de capacitación, ha considerado también a la sociedad civil en los grupos estatales de prevención de embarazos en la adolescencia, constituyó un grupo interdisciplinario, interinstitucional para su formación, MEXFAM fue parte de este grupo. Pero ¿cuál es el problema? Que la política pública muchas veces no baja. Esto que les decía de la norma 047, cuando nosotras trabajamos con los servicios de salud, encontramos que hay personal de salud dispuesto a implementar estas acciones, dispuesto, pero las cargas de trabajo no les permiten aplicarlo como debería de ser. Miramos que muchas veces el papel dice una cosa, pero ya las condiciones de trabajo dictan otra, ¿no? Por ejemplo, nos dice que los servicios de salud debe haber una persona encargada específicamente de eso, una trabajadora social y una médica o médico, que deben tener un espacio único, ¿no?, con su acceso a métodos anticonceptivos. En la realidad, ¿qué pasa? Hay centros de salud muy pequeñitos en donde solamente hay una médica o médico, una enfermera y una trabajadora social. Entonces ahí no se puede. O hay espacios de salud más grandes, pero en donde no hay posibilidades de asignar un consultorio específico. O se destina al personal de salud y significa una carga más para ellas o ellos. Entonces ahí estamos viendo un divorcio entre la política pública y la implementación. Y el presupuesto, que ahorita vamos a hablar un poquito del presupuesto, que muchas veces no se asigna suficiente presupuesto para salud sexual y reproductiva. Algo que hemos visto en la pandemia y que ha quedado, nosotras ya lo sabíamos, quienes trabajamos en estos temas ya lo traíamos en el radar, pero se ha vuelto una situación crítica, es que la salud sexual y reproductiva, no solamente en México, en América Latina y el Caribe, no es una prioridad.
Entonces, ante una condición de emergencia, ¿qué es lo que sucede? Pues tienen desabastos y, por lo tanto, hay un impacto importante en la salud de las personas. Las consecuencias del embarazo no planeado en la adolescencia. Bueno, yo les hablaba de que las consecuencias son, no solamente son individuales porque limita el desarrollo de las personas, sino también a nivel comunitario. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, pues el embarazo en la adolescencia es la primera causa de deserción escolar en las mujeres de secundaria y bachillerato y la segunda en hombres. Esa deserción escolar nos lleva a la precarización laboral, porque sus oportunidades de ingresar o de tener un trabajo mejor remunerado y con mejores condiciones se limitan. Incluso en el caso de las mujeres se limita la posibilidad de insertarse en el medio laboral, sea informal o formal, porque tienen que estar haciéndose cargo del chico o la chica. Hay un incremento en la carga de trabajo de cuidados de las mujeres. El trabajo de cuidados de las mujeres es algo en lo que se ha estado llamando la atención en nuestro país porque tiene consecuencias importantes. Los trabajos de cuidados generalmente no son remunerados, son trabajos que duran, bueno, que no tienen horas de descanso ni horas libres y que tienen un impacto en la salud de las mujeres. Estos trabajos de cuidados generalmente tienen que ver con las normativas de género, porque las mujeres nacimos para eso, pero también tienen digamos que responden a una falla en el sistema. ¿Por qué razón? Porque no hemos mirado desde el Estado cómo vamos a bajar presupuesto y qué políticas podemos implementar para que los cuidados de otras personas sean cargo del Estado. Por ejemplo, pensemos en las personas que tienen una discapacidad. Habrá quienes tienen los recursos económicos para pagar una cuidadora, un cuidador o una instalación, una institución que se haga cargo, aunque sea centro de día. Pero en los hogares más precarizados eso no es posible. Entonces, generalmente esto se delega en las mujeres. En el caso de las niñas y los niños, bueno, acabamos de tener una crisis con esto de las estancias infantiles. Las estancias infantiles podían quitar un poco esta carga de cuidado a las mujeres y a las familias. Ojo, no solamente a las mamás, también a las tías, a las hermanas, a las abuelas. ¿Y esto qué consecuencia tiene? Pues la feminización de la pobreza. La ONU habla de que la pobreza tiene cara de mujer, por todo esto que les estoy contando. Cuando hay una precarización laboral, cuando hay pocas oportunidades de desarrollo, de seguir estudiando, la pobreza pega más fuerte a las mujeres. Y esta pobreza también afecta a los hijos e hijas. Entonces vamos teniendo un ciclo de pobreza que va afectando a la comunidad y que se va transmitiendo de generación en generación y que es muy complicado de romper. Una problemática sobre la que quiero poner énfasis, porque la visibilizamos poco, es la violencia sexual. La violencia sexual es una problemática en nuestro país, es una problemática que afecta a niñas y adolescentes y que tiene una relación directa con el embarazo temprano. Llamamos la atención sobre esto porque queremos enfatizar que la mayoría o un porcentaje importante de los embarazos en menores de 15 años tienen que ver con violencia sexual y no lo estamos mirando. Y eso significa que como sociedad no estamos dando una respuesta adecuada, no estamos generando la información, no la estamos visibilizando. El 32.8% de las mujeres de 15 a 17 años ha vivido violencia sexual en su comunidad, de acuerdo al INEGI. 2.18 de nacimientos por cada 1,000 niñas de 10 a 14, perdón, por cada 1,000 niñas de 10 a 14 años estamos encontrando 2.18 nacimientos. 51% de las mujeres fueron violadas o sufrieron un intento de violación antes de los 15 años, que también son
estadísticas del INEGI. En las mujeres de 10 a 14 años con hijos, encontramos que el 40.1% tiene una pareja de 15 a 19, el 22.7% de 20 a 24 y 4.9% de 25 a 29. Aquí es donde entran las relaciones de poder. ¿Qué pasa cuando una niña de 10 años está en pareja con alguien mayor de 20 años? Estamos suponiendo una relación de poder en donde hay cierto tipo de coerción. Ojo, la violencia sexual no siempre es la violación, no siempre es el golpe, no siempre sucede por un desconocido. La violencia sexual es muy común dentro de casa, sucede por alguien que tiene una relación de poder, que no necesariamente es con esta violencia que nos pintan en la televisión, sino que la más común es la coerción sexual. ¿Qué es la coerción sexual? Pues te chantajeo, te presiono muy sutilmente para tener relaciones sexuales. Y cuando estamos hablando de una persona, de una mujer que está en el rango de edad de 10 a 14 años por una persona mayor, pues esa presión es mayor. Ajá. Aquí, ¿cuál es el asunto? Que estamos mirando como sociedad se construye a las niñas de 10 a 14 años con menos poder de decisión. Y si esa niña tiene una discapacidad, es más complicado. Dicen si ya se me está terminando. Maestra, tenemos 2 minutos para terminar, si fuera tan amable, para poder pasar a un par de preguntas. Claro que sí. Gracias. Me voy a saltar unas. A ver, sí, el tema de pandemia, rápidamente. El tema de pandemia ha impactado de manera importante. Se concentraron los recursos de salud pública en COVID, entonces tenemos 500 millones menos en salud materna, sexual e infantil. Se estima que tendrá como consecuencia un incremento del 20 al 30% de adolescentes con conceptivos y un incremento del 20 al 30% de embarazos de mujeres de 15 a 19 años. Ligándolo con lo de la violencia, las medidas de confinamiento significan menos acceso a información y a educación, limita la toma de decisiones sexuales y reproductivas de las y los adolescentes, disminuye la demanda de métodos anticonceptivos y servicios amigables, incrementa la violencia sexual. ¿Quiénes estamos implicados? Pues gobierno, iniciativa privada, las personas que atienden directamente la comunidad, aunque tenemos diferentes niveles de responsabilidad. La responsabilidad mayor cae en gobierno, la menor en comunidad y familia. Ustedes dirán, ¿cuál es el papel de las personas jóvenes? Bueno, las personas jóvenes deberían estar implicadas en la generación y construcción de política pública, en la vigilancia del uso de y aplicación de presupuestos, como agentes de cambio comunitarios y como educadoras, educadores y acompañantes de otros adolescentes a los servicios. Para cerrar, ¿cuál es nuestra recomendación para que ustedes comuniquen esta problemática? Evitar estigmatizar el ejercicio de la sexualidad en la adolescencia. Evitar estas explicaciones lineales causa-efecto que ponen el énfasis en el individuo. Contextualizar la información, porque el embarazo, como les decía, es un fenómeno complejo y no es el mismo en diferentes grupos y estados. Tener en cuenta el marco de los derechos humanos, siempre cuidar la confidencialidad, la privacidad, mirar si no estamos exponiendo a una persona, eso es fundamental. Tomar en cuenta a las y los adolescentes. Hay que acercarse con ellas y con ellos y hablar, tienen mucho que decir. Y evitar juicios de valor. Entonces, pues me fui lo más rápido que pude. Una disculpa, me emociona mucho el tema. Entonces, bueno, cierro la presentación, dejo de compartir. Gracias, maestra. Le agradecemos mucho y dejamos unos segundos más en pantalla sus datos para que, pues, nuestros colegas periodistas puedan tomar nota y, por supuesto, los que tengan interés poder comunicarse de manera directa con usted puedan hacerlo directamente ahí a Mexfarm, en los teléfonos que aparecen, en las redes sociales que aparecen. Pero bueno, finalmente, ahí está. Tengo muchas preguntas. Obviamente este taller, pues con tantos periodistas, genera muchas dudas y nuestros colegas, pues siempre están muy atentos a las preguntas. Una de ellas, y me parece que es importante, le preguntan,
Vemos muchos embarazos, incluso en jovencitas de menos de 14 años, y los padres ni siquiera estaban enterados de que tenían actividad sexual. Y la pregunta concreta es: ¿a qué edad se recomienda utilizar métodos anticonceptivos o empezar a hablar, sobre todo con las niñas, sobre estos temas? Maestra. Sí. Sí, efectivamente, como yo les mencionaba al inicio, la familia educa desde donde puede y con lo que tiene. Entonces, generalmente la familia no ha recibido información y esa información tampoco se puede transmitir. Tenemos dinámicas familiares actualmente que están determinadas por las condiciones laborales, sociales, etcétera, que no permiten este acompañamiento y que termina recayendo en otras personas de la comunidad. Entonces, quiero poner el énfasis ahí. Esta parte de la educación no es responsabilidad exclusiva de la familia, es responsabilidad de las instituciones, de las organizaciones, de la sociedad civil, del gobierno, ¿no? De iniciativa pública, privada, que es por lo que estamos aquí reunidas y convocadas. Entonces, eso en primer lugar. ¿Cuándo empezar a hablar de educación integral en sexualidad? Desde la primera infancia. Desde la primera infancia tenemos que empezar a hablar de sexualidad. Obviamente, hay información diferenciada por edades. Estos embarazos en menores de 14 años, como yo les decía, generalmente son resultados de violencia. Y esto se ha incrementado con la pandemia por las restricciones de movilidad. Entonces es importante tener esto en mente, y la educación integral en sexualidad lo que ayuda es al empoderamiento de las y los niños y a que identifiquen estas maneras de coerción, de presión y de abuso sexual, y por lo tanto ayuda a prevenir. Maestra, ¿qué información se tiene hasta ahora sobre el tema de inyección anticonceptiva para hombres? Si esto lo tienen identificado y cuándo estará pues esa información disponible o con más ampliación hacia México. Sí, nos han preguntado mucho. Hasta donde sabemos, todavía no está en el mercado. Entendemos que está en fase de prueba, pero sí, definitivamente va a ser una gran opción, pero aquí el reto será la promoción para que los hombres se animen a adoptarla. Claro. Te preguntan también poner tantos factores en el tema adolescente, factores exógenos, todos los que se han mencionado durante esta conferencia, ¿no le resta responsabilidad a cada persona, a cada pareja que decide tener relaciones sexuales y pues estos factores múltiples les debilitan o les restan responsabilidad individual? No, no, claro que no. Pero el ejercicio es que a mí no me gusta la palabra responsabilidad, porque de repente es bien diferente lo que entiende una persona por responsabilidad a otra, ¿no? Hicimos alguna vez una capacitación con niñas de primaria y nos decían que lo responsable, si se embarazaban, era continuar el embarazo y llevarlo a término, ¿no? Porque eso es responsable. Y en adolescentes ya mayores de preparatoria y universidad, pues la respuesta era otra, ¿no? Evidentemente, sí, la responsabilidad, yo hablaría más de autocuidado. De autocuidado, ¿no? De Esa es la palabra. autocuidado y de toma de decisiones en pareja, pero para llegar al autocuidado y a la toma de decisiones, pues necesitamos tener las condiciones para ello. Maestra, le preguntan también que pues este tema de la influencia de los medios, películas, series, redes sociales, durante pues épocas recientes, en donde podemos ver que se ha normalizado el tema de las relaciones sexuales desde temprana edad. Esto ha sido un factor importante también en los embarazos de adolescentes o jóvenes en corta edad. Bueno, nosotros no contamos con evidencia al respecto, pero sí algo que hemos visto es que, por ejemplo, las tasas de embarazos de 15 a 19 años, aunque siguen siendo muy altas y por algo seguimos siendo el primer país de la OECD en embarazos adolescentes, sí ha ido disminuyendo de a poco, ¿no? Okay. Pero, y algo que hay que tener en cuenta es que las relaciones sexuales en adolescentes han existido desde siempre. Si ustedes piensan, yo pienso en mi bisabuela que se casó a los 13 años y a los 14 ya tenía a mi abuelita. Entonces, si pensamos en eso, bueno, siempre ha habido relaciones sexuales en adolescentes. Antes no lo veíamos como lo vemos ahora, ¿no? Pero me parece que el papel de los medios, o sea, las y los adolescentes tienen relaciones sexuales. Eso es un hecho.
Unos más que otros deciden no, pero hay adolescentes que están teniendo relaciones sexuales. Entonces no se trata de censurar esa parte, sino más bien de dar estos mensajes positivos de autocuidado y de toma de decisiones. Y sobre todo poner el énfasis en la violencia. Porque mucho del inicio de vida sexual activa en adolescentes, en mujeres adolescentes, viene por coerción o por violencia. Y en los hombres igual. Hay una presión en los hombres adolescentes para tener relaciones sexuales. Maestra Angélica García Olivares, gerente de programas sociales de Mexfam, y por supuesto Luciano Seidelberg, director de Asuntos Públicos de Pfizer México. Quiero agradecerles a nombre de todas las periodistas y nuestros colegas que el día de hoy están aquí conectados. Por supuesto, su participación, el que nos hayan entregado una información tan valiosa. Por supuesto, hemos tomado nota de los espacios de comunicación directa. En este momento de pandemia, con la información que aquí se vertió también, pues es muy importante este tema que tenemos que tomar en cuenta, que es un punto que la sociedad de México debe de estar muy alerta. Y queremos agradecerle mucho, maestra, su participación en este taller de periodismo científico esta mañana. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, pues ahora vamos a pasar a escuchar una vez más las recomendaciones del maestro Héctor Herrera Argüelles de Grupo Radio Fórmula y el testimonio de Araceli Calma Gómez del periódico El Universal. Adelante con sus testimonios. Hola, yo soy Héctor Herrera Argüelles, periodista desde hace 33 años en Grupo Fórmula y ahora les cuento pues intentando hacer periodismo de ciencia. Esta segunda cápsula precisamente va en este sentido y yo creo que la coyuntura que nos obliga a dar paso a esto es precisamente el tratamiento de la pandemia. Yo desde que esto inició, desafortunadamente la presencia del SARS-CoV-2, la enfermedad que lo produce, el COVID-19 en febrero del 2020, pues he pensado que desafortunadamente en México, en términos de periodismo, hemos tenido siempre como cargada la balanza hacia el tratamiento de la información con un punto de vista político. Y pues yo creo que no me he quedado fuera de la realidad porque prácticamente durante pues un poco más de año y medio que ha estado vigente esta pandemia, desafortunadamente, la mayoría de los medios, y a veces me incluyo también como periodista, el trato de la información ha sido política. Es decir, no una información científica, verdaderamente de salud, que ayude a la gente a entender el problema, que ayude a la gente a pues, ser consciente de lo que está viviendo. Y a veces pareciera que los medios nos hemos estado dedicando a sumar, desafortunadamente, gente fallecida por complicaciones asociadas al virus. Nos hemos dedicado a sumar casos estimados, el tema de las vacunas también. Y a lo que voy, pues el objetivo central de esto es pensar que si en algún momento queremos estabilizar o darle un equilibrio para que la gente entienda el procesamiento de datos o la generación de contenidos con información científica, pues debemos ser más rigoristas. Debemos ofrecer también explicaciones de todas las versiones, sobre todo a la gente que está manejando la información. Y a mí me parece incluso una paradoja pensar que el manejo de una pandemia que depende de un gobierno dependa de una o dos personas y sobre todo pues acusar a dos personas o a tres de lo que está pasando, pues no solo en México, sino en todo el planeta, cuando investigadores, cuando científicos, cuando todos estamos al día tratando de entender esta pandemia. Entonces, lo que yo creo, ese es mi punto de vista muy personal, que debemos ahora tratar de generar y producir contenidos que sean, digamos, que tengan la posibilidad de transmitirse a la gente, pero con datos de carácter científico que puedan ser identificables y sobre todo que esa información que estemos manejando pues sea de ayuda a la gente, porque al final lo que estamos dándole es un servicio y cuando generamos un espacio en donde contamos muertos, en donde contamos cifras, pues lo que estamos haciendo es generar temor e incertidumbre que en este caso, desde mi perspectiva, pues no es positivo. Gracias. Hola, buenos días. Soy Araceli Calva, periodista freelance
colaboro en suplementos de salud como Chécate del Universal. Quiero agradecerle al Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública y a la Facultad de Medicina de la UNAM por los talleres de periodismo científico que nos imparten constantemente. Nosotros como periodistas tenemos la obligación de ofrecerle al lector una información veraz, una información precisa. Y a través de estos talleres se nos dan herramientas, se nos da información de primera mano sobre los temas que preocupan a la salud de México y a la salud en general, como es el tema de la pandemia que desde hace año y medio tiene en jaque a no solo a México, sino al mundo. Y a través de estos talleres, nosotros como comunicadores obtenemos información, obtenemos herramientas para que el lector pueda tener una información precisa y veraz. Gracias por este taller y por esta serie de talleres que nos están dando constantemente para actualizarnos.